Bueno, buenos días, soy el cliente primer médico Agustín Usain y continuando hoy con el módulo de síndrome coronario, vamos a hablar un poquito del abordaje del dolor torácico. Bueno, el dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta en lo que es el servicio de emergencias. Creo que se lleva el 90% de las consultas. Es muy importante tener en cuenta todos los diagnósticos diferenciales y saber diferenciar justamente hacia dónde orientamos clínicamente el diagnóstico para poder reducir la mortalidad de las causas primordialmente mortales. Con una buena valoración inicial del paciente, tiene que ser muy sistemática, protocolizada para llegar así al diagnóstico. Bueno, el objetivo inicial básicamente es diferenciar ahí, como pongo en pantalla, estas principales causas, que son el síndrome coronarios agudos a la cabeza, después tenemos la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax hipertensivo, la pericarditis complicada y la ruptura esofágica. Todos estos diagnósticos llevan una mortalidad muy alta, por eso el hincapié en diferenciar principalmente entre estas causas al principio. Siempre, antes que todo, hay que evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente. No es lo mismo que venga ya un paciente estable que no, porque es como vamos a elegir justamente la terapéutica. Eh, bueno, acá y también siguiendo con esta evaluación inicial, lo principal que también hay que hacer después de evaluar la estabilidad hemodinámica es hacer un electrocardiograma en los primeros 10 minutos que me va a definir la conducta en cuanto al patrón electrocardiográfico que se evidencia. Más que nada lo pongo acá justamente para diferenciar de un infarto con supra nivel del ST, de un infra, que me va a variar en lo que es la conducta inmediata. Eh, Sacando de lado los estudios complementarios que después vamos a hacer y todo, pero me va a llevar a una, a un apuro, digamos, a ingresar a una hemodinamia en un infarto agudo con supra ST. Y después lo demás se da eventualmente con el tiempo. Bueno. Los principales pilares de la evaluación van a ser la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios. Una buena anamnesis del dolor en sí conlleva a la orientación clínica hacia dónde vamos con este paciente. Principalmente vamos a indagar sobre los factores de riesgo. eh, bueno, la edad en hombres mayores a 45 y mujeres mayores a 55, si es hipertenso, si presenta diabetes, si es tabaquista, dislipémica, si tiene obesidad o sobrepeso y si es sedentario. En cuanto a eso, vamos a hacer como un mapa, como un pretest de ese dolor, ya para ir diferenciando aguas entre los diagnósticos diferenciales que podemos llegar a tener. Y también muy importante los antecedentes familiares y los antecedentes cardiovasculares del mismo paciente, eh, que no es, o sea, si ya tuvo infartos previos y si ese dolor se condiciona o se refiere igualmente como fue en ese antecedente. Bueno, luego vamos a indagar sobre lo que son las características del dolor. El famoso Alicia, la aparición, si es súbita, gradual, crónica, la localización, si es retrosternal, si es epigástica, pleurítica, si irradia, si a cuello, a maxilar, en los superiores, en los inferiores, el carácter, si es opresivo, punzante, si siente una sensación de quemazón o si es constrictivo en sí, la intensidad del 1 al 10 en la escala, y bueno, los factores que agravan o desencadenan este dolor, que puede ser bueno, el esfuerzo, el estrés, el frío de las emociones, y las comidas también. Y lo que atenúa este dolor, que puede ser el reposo, bueno, o los fármacos. También tenemos, muy importante a tener en cuenta, los equivalentes anginosos, que sean principalmente en mujeres y en personas adultas mayores y en diabéticos, que no se van a presentar como un dolor típico, digamos, sino que va a tener otras equivalencias, que acá están, bueno, la disnea de esfuerzo en reposo, la diaforesis, náuseas, vómitos, la fatiga o la astenia y el dolor en las localizaciones atípicas que figuran ahí. Y bueno, como dije, son muy frecuentes en diabéticos, mujeres y adultos mayores. Ahí está, bueno. Y acá tenemos un resumen de lo que es los diferentes tipos de dolor encarados hacia las diferentes causas y orientaciones clínicas hacia donde podemos llevar este dolor. Principalmente vamos a tener los dolores coronarios, de los pulmonares, básicamente por el dolor coronario de isquemia miocárdica, es un dolor agudo, de aparición súbita
retrosternal, opresivo, que se desencadena frente a emociones y esfuerzo, de localización, como dije, retrosternal, que irradia hacia el miembro superior izquierdo, cuello y maxilar inferior, de carácter opresivo. Duración de minutos y que inicia y empeora con el esfuerzo y atenúa con el reposo y los fármacos. Ha comparado de la disección aórtica, que es un dolor súbito, transfixiante, desgarrante, que no disminuye con ninguna posición. Eso también es importante preguntar al paciente si tiene alguna característica, si disminuye en reposo o en una posición, ya que más a hacer diferenciar entre estas dos entidades. A su vez, tenemos después las causas pulmonares, como el TEP, que es un dolor más pleurítico, agudo, que se exacerba con la tos y aumenta con la inspiración profunda, asociado a la apnea súbita, hemaurisis y taquicardia. Después, bueno, ya tenemos los dolores más gastrointestinales, esofágicos, de reflujo y de espasmos, que son relacionados a comidas, a post-ingesta, y es más retrosternal, también se puede irradiar hacia cuello y de carácter quemante, más de punzante, digamos. Y asociado también a disfagia y de intensidad variable. Y bueno, después tenemos que descartar los dolores musculares, que son muy frecuentes en la consulta, que aparecen en la digitopresión y duran mucho en el tiempo, o sea, comparado a los dolores que realmente tenemos que descartar rápidamente. Y bueno, el dolor pleurítico también de una neumonía o un derrame pleural, que de inicio es subagudo, en punta de costado, el paciente lo va a referir con el dedo, marcándose donde puede llegar a ser el dolor, y mejora con la posición del cúbito lateral. Bueno, acá es un cuadrito del Braunwald, que lo puse como un resumen, que es de lo que vine hablando recién, que establece muy bien las causas y los síntomas y hacia dónde ir orientando clínicamente el dolor. Y lo que es importante agregar acá, acá, que también a veces no tenemos muy en cuenta, son dolores que parecen típicos, pero al examen físico pueden ser infecciosos, como un herpes zóster, o psicológicos también, como un trastorno de ansiedad o trastorno de pánico muy común en gente joven. Pero bueno, también está claro de hacer la diferencia ahí. Bueno, ya que tenemos todas esas orientaciones clínicas, básicamente lo más importante es descartar el dolor de tipo isquémico, lo que es en el Langor, que se puede ir con estas tres características, que es un dolor, como dije, retrosternal, opresivo y que puede irradiar el superior y cuello, que se desencadena con el esfuerzo, aumenta entre las emociones o con el frío y que disminuye o cede con el reposo y los nitritos. En cuanto a esas tres características, si tiene las tres características, pienso en una angina típica, pienso en algo isquémico. Si presenta dos características es algo atípico y bueno, si tiene una o menos, ya hablo de un dolor no anginoso, ya descartando las causas isquémicas. Bueno, como dijimos, la primera parte de la anamnesis es muy importante. El examen físico es la segunda parte muy importante de realizar. Un examen físico dirigido, buscando ya, teniendo en mente ya con las características del dolor que refiere el paciente, ya sea con los signos vitales, los hallazgos a nivel cardiovascular, los soplos, si tiene respiración, si está sobrecargado, si me habla de pericarditis con frote pericárdico, también para descartar patología pulmonar, lo que son el mucho vesicular disminuido, los crepitantes también, y bueno, el examen a nivel vascular de los pulsos y los signos de la trombosis para descartar en un futuro lo que es el TEP. Los estudios complementarios, como ya dije, bueno, el electrocardiograma debe realizarse en los primeros 10 minutos. Es vital eso ya para ir orientándonos si ya vamos a un patrón que nos marque isquemia o a un infarto con nivel de segmento ST para actuar rápidamente y si no ya para ir descartando los otros diagnósticos. Y bueno, los electrocardiogramas también seriados si el inicial no es si no es diagnóstico. Bueno, después también tenemos como estudios complementarios ya orientados a las causas isquémicas, los biomarcadores cardíacos, las troponinas, que si bien pueden estar aumentadas por diferentes causas ya en el contexto clínico del paciente con el dolor típico, nos ayuda a hacer el diagnóstico, las radiografías de tórax también nos hacen diferenciar en diferentes causas pulmonares y cardíacas, y bueno, un laboratorio que siempre es bueno al ingreso del paciente para también ir buscando cositas de diferentes etiologías, como por ejemplo el dímero D en la sospecha de TEP y los gases arteriales.
Bueno, y por último, ya para ir cerrando, las descripciones atípicas del dolor, las localizaciones atípicas que tiene, el dolor reproducido a la digitopresión, si es constante por muchas horas o si tiene episodios breves que duran segundos, ya nos dirigen hacia un dolor atípico, digamos, barra no anquinoso, para ir descartando también lo que es patología coronaria. Y por último, lo que es la unidad de dolor torácico es cuando básicamente un dolor que no nos cierra de por sí, este es un dolor atípico, se puede hacer lo que es la unidad de dolor, que es una monitorización de 8 horas aproximadamente continua, donde se van a repetir los electros, los marcadores séricos, las troponías y la evaluación de CO2. Si el paciente presenta algún cambio en estas tres características, si ya sea un cambio en el electro, o si aumenta los biomarcadores, o si modifica el dolor, nos hace ya pensar en un evento más coronario y bueno, se debería internar en lo que es la unidad coronaria. Bueno, acá tenemos un algoritmo diagnóstico que es básicamente, como dije, la anamnesis, el examen físico e ir descartando ya las causas no coronarias del dolor. Si se modifica con la postura, bueno, si tienes dolor muscular, si se modifica con la respiración, si cede con alguna posición, y bueno, ya para ir vamos filtrando todas las causas a ese nivel. Y bueno, como conclusión, siempre valorar la estabilidad hemodinámica, como dije al principio, un electro temprano y una anamnesis dirigida son la base son los pilares para determinar si el dolor es de origen cardíaco. No todo dolor torácico es isquemia, pero siempre debe conocerse la isquemia como principal causa a descartar. Y bueno, la historia clínica dirigida con examen físico dirigido son las herramientas más poderosas. Muchas gracias.